Fearless Gibbon a 2.1 y me salgo fuera de la pista irremediablemente. Bienvenidos correlones, estoy en el circuito de Virginia en la clase B de coches modificados. Estoy a bordo del flamante BMW M3 del 97 con un body kit y suficiente potencia como para meterlo en el podio. Piso a fondo el acelerador tratando de calentar las gomas. Estoy ya haciendo los primeros adelantamientos sin mayor resistencia. Cuidadito con el Porsche. El lote se está quedando atrás y vamos a ingresar en la primera curva. ¡Ay! El RX-7 frena muchísimo para ingresar en la trazada. Lo hace bien, al menos por ahora. Me puso en peligro, pero sigo batallando también allí con la tracción. Ya empieza a responder el BMW. Cuidadito que el RX-7 se abre y se cierra para impactarme en un costado. Pilas que voy ahora en la séptima plaza. Me acerco al Toyota MR2 que también está buscando meterse en el rebufo del Volkswagen que muy pronto lo deja atrás y se va largo el Toyota y se va fuera de los límites de la pista. Es cierto que en este zigzagueo es muy importante aprender a sacar los neumáticos ligeramente fuera del asfalto para conseguir espacio suficiente de maniobra, pero no puedes exagerar porque si no te vas en trompo. Y de la misma manera en este punto, en este sector donde la mayoría pierde el control, como le acaba de suceder al Volkswagen, que queda fuera de la pelea por ahora. Más adelante vemos también al Subaru saliéndose ligeramente del asfalto. Cuidadito con el Hyundai que también se sale fuera. Y ahora se pelean el Honda S2000 y el Subaru. Ahí hubo contacto, hay empujones, hay peleas, se están poniendo dramático y entramos en el sector más veloz de la carrera. A punto de adelantar, me pongo nervioso, saco ligeramente las gomas también, porque no quiero que me vayan a empujar. Y ya estoy metido en el podio y todavía no hemos terminado la primera vuelta de las 4 pautadas. Sergey Tong me la pone difícil, se pone en el centro, pero consigo avanzar y él mantiene la posición. Ahí le doy un pequeño contacto y se van de derrape. Sergey Tong estuvo a punto de irse en trompo, pero corrige bien y frené lo suficiente como para dejarle maniobrar. No quiero líos, no quiero penalizaciones. En esta oportunidad estoy haciendo todo lo posible para evitar cualquier contacto excesivo que me pueda complicar el cierre. Aquí cualquier ventana se puede aprovechar. Entramos en la recta de las emociones y por supuesto el BMW tiene mayor desarrollo de velocidad final que el S2000, pero el S2000 es más ligero. Y ahora sí, Sergey me vuelve a trancar el acceso interno a la trazada en el cierre de la curva y sale nuevamente con buena aceleración. Sergey parece que tiene bastante experiencia en este circuito, por ahora está soportando bastante bien el estrés. Yo le muestro la trompa y me mantengo cerca para ver si puede cometer otro error que me permita avanzar y acercarme al líder, que por ahora está tranquilo en la primera posición a 2.1 por delante con una penalización de 800 milésimas. Cuidadito Sergey acá, que yo también casi me salgo, pero pude corregir bien. Le puse bastante carga aerodinámica en la trompa al BMW para facilitar el giro porque se siente un poco tosco a veces en las curvas, pero se porta bastante bien en lo que a mí respecta. Y recuerda que la configuración de este coche en detalle lo encuentras en la descripción del video. Ahí Sergey se va en derrape y se sale fuera, pierde el control, se le sobrecalentaron los neumáticos. Ahora, señores, cuidadito con el líder que también se sale un poquito fuera del asfalto, pero corrige bien y sale furioso, pisando a fondo para ver si nos puede despistar. Mantiene la ventaja de 2.2 y se mantiene fijo. Fearless Gibbon a 2.1 y me salgo fuera de la pista irremediablemente. Qué lástima, cuando estaba tratando de avanzar, estaba cerca de poner nervioso al líder. Cometo ese error garrafal que me complica muchísimo la carrera y me pasan allí ya 3 corredores que ya había superado antes. Ahí vemos el Volkswagen que tambaleando se regresa a la pista y me frenó muchísimo también. Tuve que pegar allí en los frenos para no llevármelo de sombrero y el Subaru aprovecha también esa ventana para avanzar y me está complicando muchísimo el Volkswagen. Ahora se acerca Premium Penguin también, el otro coche. Este es un Mazda, pero allí se salió por completo. Ahora pierde balance el Subaru, se tambalea y yo regreso a la 4ª posición. Estamos, recuerda, ya en la penúltima vuelta del circuito y me impacta el Subaru. Está nervioso, está estresado. Él quiere llegar como sea al podio, pero no se lo voy a poner sencillo. Y ahora sí nos podemos despedir del líder que ya está casi 10 segundos por delante
y dadas las condiciones del circuito va a ser una tarea imposible poderle alcanzar. Ahora tengo que ocuparme, mi objetivo cambió, tengo que hacer todo lo posible por alcanzar a la tercera plaza para cerrar la carrera metido en el podio por lo menos. Y mira cómo se va tambaleando, está presionando todo lo que puede su coche, buscando los espacios, levantando polvo, quiere sacarse de encima al BMW que poco a poco lo va alcanzando. Tiene un poquito más de maniobrabilidad, pero regresamos a la recta de las emociones y aquí es donde brilla el BMW porque tiene un buen desarrollo de potencia. Cuidadito que ya le voy descontando. 1.4, 1.3, cruzo la meta. Última vuelta, señores. Mi MSR Yoyo se llama el corredor que va adelante y se va largo. Cuidadito con el Hyundai que ya está tan valiente. No sé si es que también tiene problemas con los neumáticos. Cuidadito, no vayas a salirte porque allí sí es verdad que vas a perder todo el chance. Y cuando estamos a punto de ingresar en el sector más veloz del circuito, hago todo lo posible por conseguir los espacios y Yoyo tiene problemas. Lo tengo a un segundo, 900 milésimas, 800 milésimas y le voy descontando. Parece que voy a poder adelantarle antes de terminar esta recta en ascenso. Y vemos allá la segunda plaza también batallando a Sergey. Lo estoy alcanzando también, pero no sé si será suficiente. Adelanto a Yoyo, despistándolo, haciéndole una maniobra allí de amague. Cuidadito, Yoyo, no me vayas a empujar. Entramos los dos allí muy cerca en la curva y es muy peligroso porque cualquiera de los dos se puede ir fuera. Ahora sí, señores, vamos a ver qué pasa en el cierre. Estoy teniendo problemas ya con los neumáticos. Y regresa Yoyo por más, me da un pequeño empujoncito que me saca fuera de la pista y lo penalizan con medio segundo por contacto excesivo. Vamos a ver qué pasa antes de cruzar la meta, a ver si puedo aprovechar esa ventana en su contra. Cruzo la meta y parece que lo logré, señores. Logré meterme en el podio, efectivamente escalando 12 posiciones desde la largada con un tiempo de vuelta muy bueno de 2 minutos 710 milésimas. Me parece que fue un podio merecido después de tanta batalla. Y a pesar de los errores, sin duda recomiendo este coche con esta configuración para que lo pruebes muy pronto en la mayoría de los circuitos de esta clase. Así que nos vemos en la próxima, mis correlones.